Buenas tardes, esto es una clase de sociales nivel 1 distancia en la que voy a continuar con el tema de la Edad Media donde lo dejamos la última vez. El siguiente punto, después de haber visto los reinos hispánicos, los grandes reinos peninsulares, era el siguiente, el encuentro de las culturas cristiana, musulmana y judía. Sin embargo, voy a recordar este punto anterior, los 5 grandes reinos peninsulares, porque es una pregunta que puedo poner en el examen. He dicho en correos a los alumnos que el examen será tipo test, es decir, de preguntas de elección múltiple, ABCD. Sin embargo, es posible que ponga un mapa como este en blanco y me tengan que poner los nombres de los reinos, es decir, Reino de Portugal, Reino de Castilla, o si divido León y Castilla me ponen ustedes los dos, Pamplona o Navarra, el Reino de Aragón y el Reino de Granada. ¿Vale? No vamos a dividir en Valencia y Mallorca, sino que vamos a llamar Reino de Aragón a toda la corona de Aragón, que engloba Cataluña, Valencia, Baleares y Nápoles y Sicilia, que no sale aquí. Pero sí que tienen que saber que ya a finales del siglo XIV y principios del siglo XV, Al-Ándalus va a estar limitada al Reino de Granada. El Reino de Granada va a ser lo que queda de todo Al-Ándalus ya después del año 1300 aproximadamente. Bueno, entonces, muy importante, recordemos lo que es la corona de Castilla, ¿vale? Lo que es Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia, ¿vale? Todo lo que sería, conociendo la geografía española, sabemos que incluye Murcia, ¿no? Y Castilla y León, etcétera. La corona de Aragón, acabamos de decir que son los condados de Cataluña, Valencia, Mallorca y, por supuesto, Aragón. En un mapa más amplio se vería también que pertenecieron a la corona de Aragón las islas de Sicilia, Cerdeña y la media parte de Italia, lo que sería Nápoles, ¿vale? Nápoles y Sicilia, sobre todo. Bueno, el reino de Navarra, que equivale geográficamente a lo que es Navarra hoy en día, y el reino de Portugal, que al principio fue un condado del Reino de León, pero que en el siglo XII ya se independizó del Reino de León y se extendió hacia el sur en su propia reconquista, y es exactamente, prácticamente igual que ahora. Bueno, y ya hemos dicho el Reino de Granada, no lo olvidemos, que fue el reino musulmán hasta 1492. Vale, entonces, ¿qué ocurre con estas 3 culturas que vamos a tener? La cristiana. Está claro que todos los reinos son cristianos, menos lo que queda de Al-Ándalus, el reino de Granada, los musulmanes, que acabo de decirlo, y los judíos, que también va a haber muchos judíos. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen los apuntes. Tras la conquista islámica de la península ibérica se asentó un número relativamente pequeño de musulmanes, principalmente bereberes y árabes. Bien, vamos a pensar en esta oración que ha puesto aquí el profesor, mi compañero de sociales, y es que sí, es verdad que los invasores musulmanes, cuando entraron en la península en el año, recuerden, 711, ¿vale?, que fue la invasión musulmana de la península, no fue un número muy grande, fue un ejército de bereberes sobre todo, comandados por árabes, que serían los de la dinastía Omeya, y estos musulmanes se fueron asentando, aparte de conquistar ciudades, también fundaron algunas suyas, y España, o la península ibérica, es que no tenía mucha población. Por eso es una
cifra de personas relativamente pequeña, pero no solamente la de los conquistadores musulmanes, sino que los cristianos que había en España no eran tantos, ¿vale? Entonces, dice que propició que la mayor parte de la población del Andaluz se convirtiera al Islam, y esto se van a llamar muladíes, aunque también vivieron allí judíos y cristianos, que era lo que llamaban mozárabes. Vale, entonces vamos a subrayar esto. Tras la conquista islámica de la península ibérica se asentó un número relativamente pequeño de musulmanes, ¿vale?, bereberes y árabes, que propició que la mayor parte de la población de Al-Ándalus, es decir, la población hispano-romana, los que estaban antes eran hispano-romanos visigodos, ¿no? Recordemos que estaban los visigodos antes que entraran los árabes. Entonces, estos visigodos, que eran cristianos, se van a convertir al Islam, muchos de ellos. Se convirtiera al Islam y se van a llamar muladíes. Aunque también vivieron allí judíos y cristianos, que es lo que van a llamar mozárabes. Bueno, recuerden también, volviendo atrás en el tema, lo que eran los muladíes, ¿vale? Dice aquí, en la sociedad andalusí convivían hombres y mujeres de diferente origen y religión. Entonces, los muladíes eran hispano-visigodos, es decir, los que estábamos aquí antes de que llegaran los árabes, ¿vale? Los que vivían después de los romanos y con los visigodos, ¿no?, que eran los españoles, hispano-visigodos convertidos al Islam. Entonces se van a convertir al Islam y se van a llamar muladíes, los que se convierten, que eran la mayoría de la población. Pero no todos se van a convertir al Islam. Va a haber también mozárabes que no eran árabes. Mozárabes eran los mismos hispano-visigodos, pero no todos se convirtieron al Islam, sino que algunos decidieron mantener la religión cristiana que ya tenían antes de los árabes, ¿vale? Porque los que vivían en la península ibérica, desde que el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, eran cristianos, ¿vale? Los españoles éramos cristianos. Entonces llegan los árabes y los bereberes y muchos se convierten en muladíes y otros se convierten en mozárabes, ¿vale? Que unos van a ser convertidos al Islam, que son muladíes, y otros van a ser los que van a mantener la religión cristiana, que van a ser mozárabes, ¿vale? Y entre unos y otros siempre va a haber judíos, ¿vale? Que eran, pues como ahora, judíos que no creen en Cristo, sino que solamente admiten la Biblia del Antiguo Testamento, que no creen en que Cristo ha sido el Mesías, sino que esperan todavía al Mesías. Y los judíos tienen una cultura muy diferente, que no comen cerdo, no trabajan los sábados, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, conforme los estados cristianos arrebataban territorio de Al-Ándalus, se encontraban con regiones habitadas por hispano-musulmanes, ¿vale? Entonces ahora llegan los cristianos de Castilla, de León, de Aragón, ¿vale? Llegan los cristianos arrebatando territorio al Andalus y se encontraban con regiones habitadas por hispano-musulmanes, en las que trataban de asentar población cristiana procedente del norte, ¿vale? Entonces, claro, van a encontrarse los cristianos de Castilla, de Aragón y de León, van a encontrarse con cristianos y musulmanes en Al-Ándalus. Muchos musulmanes se marchaban o se convertían al cristianismo, ¿vale? Porque, claro, muchos los musulmanes no... es decir, los cristianos no admitían a los musulmanes. Entonces muchos musulmanes se marchaban o se convertían al cristianismo. Claro, si eran muladíes se van a convertir otra vez al cristianismo, ¿no? Aunque muchos otros mantuvieron su religión y continuaron viviendo en territorio cristiano y eran mudéjares, ¿vale? Esto es otra palabra muy importante.
Igual que tenemos que mozárabe es, y yo lo digo así porque como rima es fácil de recordar, es el cristiano en territorio árabe. Digo árabe que no tiene sentido, debería decir musulmán, ¿vale? Estos son los mozárabes. Eran cristianos que estaban en Al-Ándalus, en Al-Ándalus. ¿De acuerdo? Vale, pero mudéjar, los mudéjares van a ser los musulmán en territorio cristiano. Que se han podido adaptar, no los han echado, no... pero claro, los mudéjares van a ser muy importantes, sobre todo por el arte mudéjar, porque van a ser excelentes constructores, artistas, artesanos, y quizá por esas facultades que tenían pudieron vivir en territorio cristiano, ¿vale? Entonces, no olviden las dos variantes, ¿no? Lo que es un mozárabe es un cristiano en territorio árabe y un mudéjar es un musulmán en territorio cristiano, ¿vale? Y nos queda por último nombrar a los judíos que vivían en la península ibérica, a los que se les llamaba sefardíes, ¿vale? Los sefardí, un sefardí, y el idioma sefardí, porque también es una lengua, es judío, un judío en la península ibérica, en España y Portugal, ¿vale? Y estos judíos llamaban a la península ibérica Sefarad, ¿vale? Por eso sefardí. Sefarad es el nombre que daban a España los judíos que vivían aquí. Vale. Dice aquí que la llamada Reconquista no fue lucha, no fue solo lucha, ¿vale? A pesar de los conflictos bélicos hubo también una frecuente convivencia de cristianos, judíos y musulmanes en un ambiente de cierta tolerancia religiosa. ¿De acuerdo? O sea, judíos, cristianos y musulmanes entendieron, digamos, o pudieron convivir en el mismo espacio durante bastantes siglos, en un ambiente de cierta tolerancia religiosa. Siempre hubo momentos de tensión en los que hubo que arremeter contra los musulmanes o hubo que arremeter contra los judíos, ¿vale? Pero hubo reyes como Alfonso X que tuvo lo que podríamos llamar ministros que eran judíos, o sea, un ministro de economía o algo así, pues era un judío, ¿no? Entonces eran, pues que eran gente muy válida, muy capaz para llevar el dinero, llevar las cuentas y claro, había judíos en la corte de los reyes, ¿no? Dice aquí, claro, que no siempre fue así, a veces hubo momentos de intolerancia. Y claro, influencias culturales de unos a otros. Recuerden la famosa Escuela de Traductores de Toledo, también de Alfonso X el Sabio, que volcaba al castellano textos en árabe. En algunas ciudades españolas aún es visible la huella de la convivencia entre estas tres culturas. En Toledo podemos visitar tanto templos cristianos medievales, sobre todo la catedral, de la Catedral Primada de Toledo, la Catedral de Santa María de Toledo, como sinagogas judías, como la Sinagoga del Tránsito, y mezquitas que fueron convertidas luego en iglesias cristianas, pero son ermitas, ¿vale? O sea, mezquitas. La mezquita de Bab al-Mardum, que es más conocida como Ermita del Cristo de la Luz, ¿no? Que tenemos en estas tres imágenes, ¿vale? Aquí tenemos la famosa Catedral de Toledo, ¿no? Que es una hermosura y es tremenda, una sinagoga, la sinagoga del Tránsito que llaman. Aquí se ve lo que llamamos arte mudéjar, ¿no? Estas
bueno, estos artesonados y estos motivos geométricos. Y aquí pues la ermita del Cristo de la Luz, que es una preciosidad, es pequeñita, ¿no? Y que, bueno, pues que tiene está hecho de ladrillo y piedra, sobre todo de ladrillo, con arquillos que se entrecruzan, con frisos aquí que luego aquí arriba tiene, aquí no se ve, pero los ladrillos están colocados de manera que forman palabras en árabe, ¿vale? Que se lee de derecha a izquierda, ¿no? Y pone algún mensaje religioso ahí. Y bueno, pues que no dejen de visitar Toledo porque es precioso. Siempre digo que Toledo es un museo al aire libre, o sea, se puede pasear por la ciudad como si se estuviera contemplando algo increíble. Bueno, a partir de 1492 comenzó a imponerse el cristianismo como religión única. ¿Vale? A partir de 1492 comenzó a imponerse el cristianismo como única religión. De modo que musulmanes y judíos fueron obligados a marcharse o convertirse al cristianismo. Eso fue una decisión política de los reyes católicos que necesitaban una unificación del territorio en todos los términos. No podía gobernarse igual y no tenía la misma capacidad un país fragmentado, dividido en culturas, que con una cultura homogénea, ¿no? Y claro, eso también tenía que ver con la Iglesia católica, digamos, con el Papa de Roma para digamos, fomentar la confianza en nuestro país, y no podía hacerse de otra manera. Entonces, a los musulmanes convertidos al cristianismo se les llamó moriscos, que realmente no dejaron de ser musulmanes. Muchos de ellos se concentraron en el sureste de la península ibérica, en la zona de bueno, pues de Andalucía y Alicante, ¿no? Lo que es Murcia, Alicante, toda esa zona del sureste de la península, y realmente no hubo manera de echarlos hasta 1609, con una terrible guerra ya en el siglo XVII, como podemos ver, ¿vale? Que es la famosa expulsión de los moriscos. Pero esto, la verdad es que fue una ruina económica y de vidas también, lo que es en una guerra dentro de España, digamos, en estos años. Y no se logró, digamos, un éxito total. Bueno, y a los judíos conversos se les llamó judíos conversos, ¿vale? A los judíos convertidos, los conversos. Realmente esto de judíos conversos es algo tremendo, porque muchos de nosotros, o un tercio, digamos, de la población española, realmente tenemos algún antepasado judío converso. O sea, no hay nadie, bueno, no sé, he dicho un tercio porque oí esa cifra, pero claro, en todas si seguimos nuestro árbol genealógico y tiramos de tatarabuelos y tatarabuelos, vamos a ver que siempre tenemos algún judío converso en nuestra línea genealógica, por así decir. Siempre hubo algún judío que se convirtió al cristianismo y bueno, pues que se mezcló con otros cristianos, ¿no? Así que nadie es realmente, o muy pocos son cristianos viejos de verdad. Siempre hay algún judío converso, ¿no? La cultura musulmana medieval era en muchos aspectos más rica que la Europa feudal. Esto lo dicen muchos autores, que la cultura musulmana, la cultura islámica, era más rica que la de los cristianos. Los moros, por así decir, los musulmanes,
tenían acceso al conocimiento a través de sus rutas comerciales, toda la extensión de su imperio musulmán, ¿no? que llegaba por todo el norte de África hasta Arabia y Mesopotamia y Persia, ¿no? Que todo eso era musulmán. Entonces llegaban traducciones de libros, llegaban libros, circulaban por todas partes y había muchos sabios y grandes científicos musulmanes, moros, ¿no? que acaparaban el conocimiento, ¿vale? Y por ello, por ejemplo, lograron conservar numerosos escritos griegos y romanos, porque, claro, como los cristianos eran muy cristianos y despreciaban lo que no era cristiano, lo que era pagano, lo que era de los antiguos dioses griegos y romanos, los moros, los musulmanes, como eso lo veían como algo extranjero y curioso, sí que lo conservaban en lugar de destruirlo, ¿vale? Entonces los musulmanes lograron conservar numerosos escritos griegos y romanos que habían desaparecido en la cristiandad. Aportaron, junto con los sefardíes, recordemos que los sefardíes son los judíos, numerosos filósofos, médicos y matemáticos, ¿vale? Esto lo voy a poner en amarillo porque es muy importante. Numerosos filósofos, médicos y matemáticos que también escribieron sus propias obras, ¿vale? Aportaron, junto con los sefardíes, los judíos también tenían grandes sabios, filósofos, médicos y matemáticos, que también escribieron sus propias obras. Los cristianos copiaron y tradujeron muchas de estas obras clásicas, sefardíes y musulmanas en la Escuela de Traductores de Toledo, como he dicho anteriormente, ya en el siglo XIII, ¿vale? Los cristianos copiaron y tradujeron obras sefardíes y musulmanas en la Escuela de Traductores de Toledo, cuyo impulsor fue Alfonso X el Sabio, ¿vale? El rey de Castilla del siglo XIII, 1252-1284. Aquí tenemos una imagen de un códice de Alfonso X que es de este siglo, del siglo XIII. Bien, también tenemos que mencionar el Camino de Santiago. En la Edad Media surge el Camino de Santiago. Según la leyenda, una luz señaló el lugar donde estaba enterrado el apóstol Santiago. El rey de Asturias, Alfonso II el Casto, ¿vale? El rey de Asturias, Alfonso II, construyó una iglesia en este lugar, ¿vale? Vamos a subrayar también que, según la leyenda, una luz señaló el lugar donde estaba enterrado el apóstol Santiago. El rey de Asturias, Alfonso II, construyó una iglesia en el lugar que pasó a conocerse como Santiago de Compostela, ¿vale? Esto de Compostela es una palabra que viene de las palabras en latín campus stellae, ¿vale? Campo estrellado, ¿no? Por las estrellas que había esa noche. Entonces, de ahí lo de Compostela. Y ahí es donde creían que estaba enterrado el apóstol Santiago y se convirtió en lugar de peregrinación. Numerosos cristianos acudieron a visitarlo desde toda Europa, ¿vale? Dando comienzo a la peregrinación del Camino de Santiago, dando comienzo a el Camino de Santiago. Los reyes cristianos fomentaron esa peregrinación, un viaje a un lugar sagrado, porque favorecía la repoblación y la defensa de las zonas fronterizas por las que discurría. Van a proteger ese lugar y, claro, eso se va a cristianizar más, se va a mantener más controlado que si se deja sin tránsito de personas y puede volver a ser colonizado por los musulmanes. Entonces así ya se cristianizó totalmente toda esa zona. Además fue una vía para la difusión de ideas, arte y cultura. Fue una vía para la difusión de ideas, arte y cultura.
Hoy en día el Camino de Santiago sigue siendo recorrido por millones de peregrinos, ya sea por motivos religiosos o turísticos, o los dos, ¿no? Aquí tenemos imágenes del Camino de Santiago. Este es el camino francés que empieza en Roncesvalles. Vamos a hacer más grande la imagen. Entonces, aquí es donde se empieza en España. En Francia hay otro pueblo que está al otro lado de la frontera que se llama Saint-Jean-de-Pied-de-Port, ¿no? San Juan a pie de puerto, ¿vale? Entonces, hay quien empieza desde Francia, ¿vale? Con empezar desde Roncesvalles, ¿vale? Para empezar ahí el camino. Y este es el camino francés que se llama, ¿vale? Porque por aquí venían todos los franceses principalmente y pues como pueden ver pasa por Pamplona, tenemos importantes pueblos de Navarra como Puente la Reina, llegamos a la capital de La Rioja que es Logroño, ¿no? Y ya empezamos a cruzar Castilla, ¿no? Castilla y León, y entramos en tierras de León y a partir de aquí en Ocebreiro, ¿vale? Piedrafita se llama el pueblo de abajo, Ocebreiro. Aquí es donde empieza la ruta de Galicia. Y claro, no se pasa por... o por lo menos yo no pasé por Lugo, no sé si esta imagen es la más correcta, sino que se llega a Santiago desde aquí en aproximadamente una semana. Cuando yo lo hice, pues lo tuve que hacer por partes, ¿no? Empecé la primera vez en Ocebreiro, lo acabé, luego al año siguiente fui a Roncesvalles y fui de Roncesvalles a Logroño. En Logroño cogí el autobús a Madrid, ¿no? Siempre hay que empezar y terminar el camino donde haya tren o autobús para volver a la ciudad donde uno resida, en mi caso Madrid, ¿no? Entonces, otro año ya volví a Logroño y de Logroño fui a Fromista, porque Fromista tiene tren a Madrid también, ¿vale? Fromista, con tilde, donde hay una iglesia preciosa, por cierto, románica. Bueno, todo esto está lleno de iglesias románicas, ¿no? Y luego fui a León, ¿vale? Otro año y bueno, realmente no, fui a Ponferrada, ¿vale? Que está por aquí, ¿vale? Después de Astorga. Vale, entonces en Ponferrada pues también hay comunicación y también volví a Madrid, ¿no? Y bueno, pues así completé el Camino de Santiago haciéndolo por fragmentos, ¿vale? Este es el Camino Norte, que también tiene variantes porque hay algunos que van todo por la costa, que es el Camino de la Costa o Camino Costero o Camino Viejo o algo así. Entonces hay aquí pues también variantes para llegar a Santiago importantísimas, ¿vale? Preciosas y llenas de historia y de paisajes muy bonitos, ¿vale? Entonces es una experiencia. Aquí vemos la típica imagen de un hito, un mojón o un marcador, digamos, de indicador del camino, de la dirección, las famosas flechas amarillas que hay que seguir para llegar, y es una experiencia que siendo joven está bien hacer, ¿vale? Para pues hacer un viaje caminando todos los días. Bueno, vamos a ver ahora el arte en la Edad Media. El arte en la Edad Media. Vamos a ver este pequeño resumen que hicimos el profesor de sociales y yo. Y aquí hemos intentado sintetizar lo más importante para el poco tiempo que tenemos. Vale, pues de arte islámico vamos a destacar lo siguiente. Los musulmanes destacaron sobre todo en arquitectura. Vamos a ponerlo. Los musulmanes destacaron sobre todo en arquitectura, ¿vale? Ya veremos por qué. Porque es que no pintaban, no tenían... no hacían figuras humanas, ¿vale? Entonces, si bien solían utilizar materiales pobres como ladrillo, madera, mampostería o yeso, no tanto piedra, ¿vale? Ladrillo, yeso, mampostería es piedras pequeñas, mampostería quiere decir puesto con la mano, ¿vale? Las piedras que no son muy grandes y se pueden coger con la mano, eso es mampostería. Compensaron la falta de piedra y mármol con una densa decoración, ¿vale? Aunque no tenían piedra ni mármol, no lo usaban casi,
sí que compensaban esta falta de materiales con una densa decoración, pero nunca de figuras humanas. No podían representar figuras humanas. Esto es lo que se llama aniconismo. Aniconismo es la palabra que niega, ¿no?, que estamos diciendo que no hay iconos. Aniconismo, sin iconos, ¿no?, que no representan figuras humanas ni representaciones de dioses. Predominaba la horizontalidad con edificios bajos, salvo los alminares o minaretes, que eran las torres de las mezquitas, ¿vale? Un alminar es la torre de este complejo que sería una mezquita. Tiene un aljibe porque la gente se tiene que lavar, tienen que hacer sus abluciones antes de rezar, hay que lavarse las manos siendo musulmán. Y en la sala de oración tienen una parte que se llama mihrab, ¿vale?, que es donde está esta pared, el muro y el mihrab tienen que estar hacia el este, ¿vale? Si esto es el este, pues para acá estará el oeste, ¿no? Para acá estará el norte y para acá estará el sur, ¿vale? Pero muy importante que esté mirando hacia la Meca, ¿vale? Para que estén pues eso, rezando hacia la Meca los musulmanes, ¿de acuerdo? Usaron elementos artísticos de las civilizaciones que conquistaban, siendo así un arte de síntesis. Vamos a poner esto. Usaron los elementos artísticos de las civilizaciones que conquistaban. De Roma. ¿Qué tomaron de Roma? El arco de medio punto y las dovelas de colores, ¿no?, como en el acueducto de los Milagros, que tiene ladrillo y piedra, ¿vale? Entonces, recordemos los arcos, ¿no? Un arco de medio punto es esto, ¿vale? Un arco de medio punto es el típico arco semicircular, ¿vale? Un arco de medio punto es simplemente un arco semicircular. De Bizancio, del Imperio Bizantino, ¿no?, de lo que quedó del Imperio Romano una vez que cayó el Imperio Romano de Oriente, de Bizancio tomaron cúpulas y bóvedas. Recuerden que una cúpula es... no tengo aquí una imagen de una cúpula, ¿vale? Una cúpula es la típica cubierta, ¿no?, de media naranja, por así decir. Una cúpula es la cubierta circular que semiesféricamente cubre una área, una superficie de un templo o de un edificio, ¿vale? Una cúpula. La bóveda es el desplazamiento longitudinal de un arco, o sea, lo que sería un túnel, ¿no? Esto es una bóveda, ¿vale? La bóveda, esto sería una bóveda de cañón y esto es la cúpula, que tiene que ser redondo, ¿vale? La bóveda es para cubrir una nave, un espacio alargado, ¿vale? De Oriente tomaron los arcos apuntados mixtilíneos y polilobulados. Aquí lo que tenemos son arcos polilobulados, ¿no? Un arco polilobulado es de lóbulos, ¿vale? Que pueden ser 3, pueden ser 5. Aquí hay muchísimos, esto tiene muchos lóbulos, ¿no? Y bueno, y luego los arcos apuntados. Aquí tenemos uno que llaman tumido, pero bueno, un arco apuntado es todo el arco ojival o arco apuntado, es el nombre que tiene, que se va a usar mucho en el gótico, ¿vale? Entonces un arco apuntado siempre tiene que tener forma de punta, ¿no? Aquí cuando estábamos viendo los arcos polilobulados que pone aquí en la iglesia del Cristo de la Luz, que era la mezquita de Bab al-Mardum en Toledo, aquí como pueden ver tenemos
aquí no se ve, pero tenemos aquí arcos. Esta puerta tiene un arco polilobulado, lo pueden ver, ¿eh? Esto no, esto ya es un arco esto parece un arco de medio punto, ¿vale? Esto es un arco de medio punto y aquí tenemos un arco de herradura, que igual que estos arquillos de adorno en la fachada, ¿no? Estos son arcos entrecruzados, que son arquillos, para no decir arcos, ya que aquí no hay puertas ni ventanas, esto es solo de adorno, ¿vale? Entonces, estos arcos entrecruzados son de herradura también, como este, ¿no? Aquí vemos cómo es un arco de herradura, que aquí viene el arco tumido, que es un tipo de arco de herradura, pero bueno, sobre todo el arco emiral de la época de cuando Córdoba era un emirato, y luego el arco califal cuando Córdoba era un califato. Recuerden que primero fue un emirato y luego ya se independizó totalmente de Bagdad y de Damasco, y Córdoba se hizo un califato independiente. Entonces, la primera etapa es aquella en la que el arco o sea, quiere decir que efectivamente la línea de imposta del arco, que se llama aquí, parte de más abajo del diámetro del arco, ¿vale? La luz del arco, que es el espacio que hay entre las líneas de imposta, los puntos de arranque del arco, digamos, es más corto que el diámetro del arco. Esto es el concepto de arco de herradura. Y claro, el intrados y el extrados, esto es el extrados, la parte más externa del arco, es simplemente concéntrica al arco interior. Sin embargo, en el arco califal vemos cómo está sobredimensionado, digamos, el extrados respecto al intrados. Es decir, que si tuviéramos aquí un trazado de las líneas que forman uno y otro arco, tendríamos que no son concéntricos, que tendríamos uno y luego el otro como fuera, ¿no? Así es el arco califal, ¿vale? Simplemente se distingue porque las dovelas, que son las piedras que forman el arco, son más largas y más grandes en el cénit, digamos, en la parte superior del arco, que en los laterales, ¿vale? Ese es el arco califal. Bueno, entonces ya estamos viendo que todo esto de los arcos de herradura era algo que realmente no inventaron ellos, que lo tomaron de los visigodos. Y es que los visigodos ya, o sea, que eran cristianos los visigodos y estaban antes que los árabes, ya habían inventado el arco de herradura. Dice aquí, fíjate en esta imagen, a ver, no la voy a subrayar porque basta con leerlo. Fíjate en esta imagen de la iglesia visigoda de San Juan de Baños, en Palencia, del siglo VII, del siglo VII, ¿vale? Años 600 y pico, antes de la invasión musulmana. Los visigodos ya usaban el arco de herradura antes que los árabes, ¿eh? Y aquí vemos la imagen, vamos a ampliar la imagen, ampliar, y como estamos viendo, aquí tenemos un arco de herradura que parece totalmente árabe. Sin embargo, este arco de herradura no es árabe, es visigodo, ¿eh? Esto es algo que mucha gente no sabe, que se cree que los árabes, los musulmanes inventaron el arco de herradura, y no es así, lo tomaron de los visigodos, ¿eh? A los visigodos ya se les ocurrió esta idea y lo aplicaron en iglesias cristianas. Bueno, aquí estoy poniendo otra vez la diferencia entre el arco emiral y el arco califal, ¿vale? Que ya lo hemos visto ahí arriba. El arco emiral el arco interior y el arco exterior, el intrados y el extrados, ¿vale? Esto es lo que se llama intrados, la parte interior, y esto es el extrados,
¿vale? Se llama, en aeronáutica, es la parte inferior del ala de un avión, es el intrados y el exterior es el extrados. Es concéntrico, ¿vale? Son líneas curvas paralelas, por así decir. Mientras que el califal, el arco califal, está agrandada la parte superior del extrados. Vale, aquí vemos ejemplos, ¿no? Cómo se ve perfectamente que este arco es emiral y este arco es califal, ¿vale? A ver si pueden ustedes aprenderse unos conceptos de arte para, bueno, para salir de aquí sabiendo algo. Bien, aquí tenemos partes de un arco. Partes de un arco, ya hemos dicho que las dovelas son las piedras que forman el arco, ¿vale? La dovela central se llama clave, ¿vale? Esto es la clave. ¿Por qué? Pues porque cuando se hace un arco, si falla esta piedra, se cae todo el arco. Esta piedra soporta todas las fuerzas mandadas por el peso de todas las piedras y es la más importante, ¿vale? La clave. La línea de imposta o línea de impostas es el punto donde arrancan, donde empiezan a curvarse las piedras, ¿vale? Es donde la línea de imposta es donde empiezan las piedras que se llaman riñón, las que están en la parte encima de las columnas o encima de la parte recta, por así decir, ¿vale? Y aquí tenemos las palabras que os he escrito, que les he escrito: el intrados, que es la parte inferior del arco, y el extrados, que es la parte exterior del arco. ¿Vale? Entonces ya hemos aprendido algunas cosas. Aquí tenemos lo de los arcos entrecruzados, como podemos ver aquí. Y es también muy frecuente en los árabes hacer arcos geminados, que es que son gemelos, ¿vale? De dos en dos, ¿vale? Dos arcos geminados. No sé si aquí en la imagen podíamos ver. No, bueno, aquí en la mezquita, perdón, en la sinagoga hay dos ventanas juntas, pero no son arcos geminados totalmente. Vale, pero bueno, se ve aquí en la imagen. Y algo de la mezquita, pues la mezquita es el templo musulmán más importante para los musulmanes. El mihrab es un nicho u hornacina que indica el lugar donde está la Meca y por tanto hacia donde debe dirigirse la oración. Estaba pensando en otro concepto ahora, que es la quibla. A ver si quiere mostrarnos aquí está. Vamos a ver si... Vale, no se ve muy bien. Vamos a buscar aquí. Simplemente la quibla es la dirección de la gran mezquita hacia la cual los musulmanes deben orientarse. La dirección de la quibla está indicada por un nicho semicircular llamado mihrab, situado en la pared de la quibla. O sea, la quibla es simplemente la pared. Cuando les estaba diciendo al principio las partes de la mezquita, cuando aquí ponen muro del fondo, aquí nos estamos refiriendo a lo que llaman quibla, ¿vale? No hace falta ponerlo con Q porque es una palabra transcrita del árabe. Entonces, la quibla es la dirección la dirección hacia el este, que es donde está la Meca, dirección a la Meca. Dirección a la Meca. ¿Vale? Entonces, eso es la quibla. En la quibla está el mihrab, que es la hornacina. Una hornacina es una cavidad en la pared que indica la dirección a la Meca. Y ya está. Vamos a ver algo de arte asturiano, el arte prerrománico asturiano. Cuando se forma el reino de Asturias, ¿no? Que lo ponemos aquí, el reino de Asturias es el primero que se crea.
vamos a tener un arte que se llama prerrománico, antes del románico. El reino de Asturias es el primero que se crea tras la destrucción del visigodo, cuando destruyen el reino visigodo los musulmanes. Tenemos el reino de Asturias. Entonces, el reino de Asturias va a desarrollar un arte especial entre el año 711 y el 900. Su arquitectura se caracteriza por uso de elementos romanos, arco de medio punto, bóveda de cañón, columnas con capiteles clásicos, proporciones, etc. Influencia de estilos prerrománicos, ¿no? Influencia de estilos prerrománicos, antes del románico, que era el estilo carolingio, y el visigodo. Y riqueza ornamental. La planta va a ser de 3 naves y sillería o mampostería para el aparejo de los muros. Aparejo quiere decir configuración de la piedra que forma los muros, ¿no? Aquí tenemos cómo están colocadas las piedras, ¿verdad? Esto es lo que se llama aparejo, cómo están colocadas las piedras. ¿Vale? Entonces, esto es sillería. Los sillares son piedras, ¿vale?, que están ya talladas enteras, ¿no? Cuando están hechas las piedras ya talladas de una cierta forma, esto es sillería, ¿vale? Sillería. Están talladas las piedras. Sin embargo, cuando son piedras irregulares que se cogen con la mano y se colocan haciendo crecer el muro, esto se llama mampostería. Y así se van haciendo los muros. Aquí tenemos sillería, porque se ven que las piedras están talladas. Parece que algún trozo puede ser mampostería, pero bueno. La sillería son sillares que son piedras talladas. Esto es un sillar, ¿vale? Y mampostería es simplemente piedra cogida al natural o tallada muy poco, ¿no? Que es irregular, ¿vale? Y más pequeña, ¿vale? Y aquí tenemos la imagen de Santa María del Naranco en Oviedo, que es una famosa iglesia prerrománica que está a las afueras de Oviedo y que es una preciosidad. Esta iglesia tiene su historia porque no tiene forma de iglesia, es que realmente era un palacio señorial de los reyes de Asturias, que acabó convertida en iglesia, pero en principio era un lugar de conmemoración, de festejos o algo así. Es una sola nave, o sea, un espacio, digamos, de salón que hay dentro, digamos, para bueno, pues para distintos actos oficiales. Y ya vamos al arte románico. El arte románico, que es muy importante. Vale, el arte románico se desarrolló en Europa durante los siglos XI, XII y XIII. Nació en Francia, vamos a subrayar, porque tenemos que saber los siglos, ¿vale? El arte románico se desarrolló en los siglos XI, XII y XIII. Nació en Francia y su difusión fue debida a las órdenes monásticas, sobre todo la orden de Cluny y del Cister, que era la orden cisterciense, los cluniacenses y los cistercienses. Primero la de Cluny en el siglo X y del Cister en el siglo a partir del XI, ¿vale? Pero bueno, el arte tardó en desarrollarse más bien siglos XI y luego XII, y que lo expandió por toda Europa. En este estilo se construyeron iglesias, monasterios y castillos incluso, ¿vale? Hay castillos que incluyen alguna capilla o alguna decoración que es románica. Entonces este estilo destaca sobre todo por su arquitectura, la arquitectura. Los edificios eran de piedra, macizos y de poca altura. Tenían los muros muy gruesos, ¿vale? Para aguantar el peso de las bóvedas y que no se cayese el edificio, hacían muros muy gruesos. En el exterior se levantaban contrafuertes con la función de apuntalar las paredes para soportar el peso de la bóveda. En el exterior se levantaban contrafuertes. Vale, entonces aquí en esta imagen no se ve, pero vamos a buscar alguna iglesia románica.
Bien, aquí pueden ver cómo son los contrafuertes de una iglesia románica. Para soportar, para ayudar a mantener la estructura de los muros, ¿no? Tenemos que construir contrafuertes. La bóveda, esto es una bóveda de cañón, ¿eh? Una bóveda de cañón es un arco de medio punto prolongado axialmente, por lo tanto forma una especie de forma de túnel, ¿no? Esto es una bóveda. Y una bóveda, para prevenir que se pueda caer, se le ponen contrafuertes y con eso evitamos que se caiga, ¿vale? Y que sea muy sólido el muro. Aquí tenemos contrafuertes que también se pueden poner en los ábsides, aparte de en los muros rectos, ¿vale? Entonces esto es a lo que me refería, ¿no? Para soportar el peso de la bóveda, ¿vale? Las ventanas eran pequeñas y estrechas y como consecuencia el interior era muy oscuro. Vamos a subrayar esto también. Y las iglesias tenían una o tres naves. Ya sabemos que una nave es cada pasillo, digamos, cubierto por una bóveda, ¿vale? En una iglesia, las naves son las superficies o espacios longitudinales que hay cubiertos cada uno por una bóveda, ¿vale? Entonces, esos son las naves que van a estar separadas por columnas o pilares. Detrás del crucero terminaban con uno o tres ábsides. El crucero es la parte que, digamos, como si fuera una nave transversal, que se opone, digamos, a las naves longitudinales, ¿vale? El medio del crucero sería el transepto, ¿vale? O al revés, más bien, digamos, el transepto es todo esto y el crucero es el punto en el que se cruza, ¿vale? Entonces, para ser más claros, aquí esto es el transepto, ¿vale? Y el crucero es el punto donde se cruza la nave central y el transepto, ¿vale? Entonces, el crucero es la intersección entre el transepto y la nave central, ¿de acuerdo? Esto es el esquema de una iglesia de planta de cruz latina, ¿vale? Aquí está el ábside, ¿no? Y un ábside se puede dividir en absidiolos, que son ábsides más pequeños, ¿vale? La girola es un pasillo que hay alrededor del altar principal, por así decir, ¿vale? Bueno, entonces, detrás del crucero, es el punto central. Ya hemos dicho que esta parte entera se llama transepto y el crucero es la intersección. Detrás del crucero terminaban con uno o tres ábsides, capillas semicirculares. Aquí tenemos un ábside, ¿vale? Una capilla semicircular, ¿vale? Esto es el ábside. Según, bueno, podía tener uno, podía tener tres, ¿vale? Y las puertas principales se decoraban con arcos de medio punto. Las puertas principales tenían un arco de medio punto, ¿no? Vamos a ver un pórtico románico para que lo veamos. ¿Vale? Entonces, aquí, claro, vamos a tener un arco de medio punto que en este caso pues está dividido en medio por dos arcos geminados, ¿no? Con un parteluz aquí que podríamos llamar, y estos arcos que son concéntricos uno con otro forman lo que se llaman arquivoltas, ¿vale? Arquivoltas. Ahora lo veremos más en el gótico. Pero bueno, la planta era basilical o de cruz latina,
con un ábside en la cabecera. Ya hemos hablado de esto, ¿vale? Entonces, esto es planta de cruz latina o planta basilical. ¿Cómo es otro tipo de planta? Pues, claro, lo vamos a ver enseguida. Planta de cruz griega y la latina, para que vean ustedes la diferencia. ¿Vale? Vamos a ver si tenemos una imagen donde salgan las dos juntas, pero vamos, las vemos por separado, no pasa nada. Esto ya hemos dicho que la planta de cruz latina es con forma de cruz cristiana, por así decir, porque tiene una de las partes más largas. Ahora bien, la planta centralizada, el espacio centralizado o la planta central o de cruz central es una iglesia perfectamente cuadrada, una iglesia que se enmarca en un cuadrado, ¿vale? Pero esto no lo hemos visto aún y no lo vamos a ver aquí. Entonces, nosotros vamos a hablar de las plantas de cruz latina con un ábside. Se caracterizaban sobre todo por los arcos de medio punto y las bóvedas de cañón, que ya sabemos lo que son. El arco de medio punto es un arco semicircular y la bóveda de cañón es la prolongación de estos arcos, de manera que se pueden cubrir los espacios longitudinales. En ocasiones se les añadía un atrio porticado, como en la iglesia de Carabias de Guadalajara, con esta foto que hice yo hace poco, ¿vale? Entonces, esto es una iglesia con atrio porticado, ¿vale? Que aquí está la nave central, ¿no? Tenemos una sola nave, pero que se ha recrecido la iglesia, digamos, con todo este atrio para distintas funciones que requería la iglesia en ese momento, O sea, aquí pues se podían reunir para debatir, podían refugiarse cuando hacía frío, llovía, podían también comerciar en ciertos días, podían poner aquí algún tendido provisional, ¿vale? Pero esto es algo propio de algunas iglesias de España. En escultura y pintura, las iglesias medievales se cubrieron con esculturas y pinturas, con imágenes y figuras que representaban pasajes de la Biblia. Las iglesias románicas, como pueden ver, no tenían ventanas apenas, ¿vale? No tenían... vamos a ver alguna imagen de cómo es el interior de una iglesia románica. A ver si esto me deja. Para que vean que no tiene muchas... no tiene mucha iluminación, no tiene ventanas, ¿vale? Las ventanas son muy pequeñas. Aquí vemos una cabecera con triple ábside, ¿vale? 3 ábsides de una iglesia, ¿vale? Esta es de Santa María de Taúl, esta famosa iglesia del Pirineo catalán. Y como podemos ver, no tiene muchas ventanas. Entonces hay bastante muro para pintar. Entonces muchas de ellas estaban decoradas de manera exquisita, con muchos colores, ¿no? Aquí podemos ver estas famosas pinturas románicas. Bien. ¿Qué más? En los tímpanos de las puertas se esculpieron figuras esquemáticas de Cristo, ¿vale? ¿Qué es el tímpano? Pues vamos a ver también lo que es un tímpano románico. El tímpano es el semicírculo que hay encima de una puerta principal, ¿vale? Este, por ejemplo, tiene un crismón, este famoso símbolo del cristianismo, que es el anagrama de las letras griegas de Cristo, Christos. Entonces tiene una, pues eso, las distintas letras, una X, una R, Christos, ¿no? En griego.
¿vale? Otros tímpanos tienen figuras en bajo relieve o alto relieve, esto sería alto relieve más bien, ¿no? Que representan algún pasaje de la Biblia. En este caso parece un descendimiento de Cristo, ¿no? Cuando lo están bajando de la cruz, ¿vale? Otras veces aparece un pantocrátor, lo que es la figura de Cristo sentado, como si fuera en un trono. Y luego siempre a los lados va a haber otras figuras que aquí, bueno, el tetramorfos se llama, claro, el tetramorfos son los cuatro seres que representan los cuatro principales evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Entonces esos se representan con un ángel y tres animales, ¿vale? El león, el águila y el toro. Bueno, pues estos son tímpanos, ¿vale? Estos son tímpanos que, recordemos que si son románicos, tienen que ser semicirculares, ¿vale? No, esto es un tímpano gótico, ¿vale? Si es apuntado, es gótico. Tiene que ser semicircular para que sea románico, ¿veis? Como pueden ver, la parte más decorada de la iglesia es el pórtico. El pórtico, la puerta principal, con su tímpano y sus arquivoltas, tiene que ser impresionante para que esto es la iglesia de Santo Domingo del siglo XII en Soria, ¿no? Aquí vemos pues toda esta profusión de decoración, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía que cautivar a la gente para que entrara a la iglesia, tenía que atraer, por eso el pórtico de la iglesia es el más decorado. Esto incluso originalmente estaba pintado, lo pintaban, pero esa pintura se perdía con el tiempo y solamente algunos van a estar todavía con pintura. Los que se han mantenido dentro de la iglesia porque han hecho la iglesia más grande y se ha quedado esto dentro. Por ejemplo, en la Colegiata de Toro vamos a ver un pórtico policromado, ¿vale? Aunque es gótico. Vamos a ver si esto... ¿Ven? O sea, esto ha mantenido las pinturas originales. Es impresionante, ¿vale? Pero esto es gótico también. Vamos a terminar el gótico para que vean ustedes la diferencia. Los capiteles de las columnas se adornaron con escenas bíblicas, que ya hemos dicho, ¿no? Que tienen siempre los capiteles... Vamos a ver aquí. Los capiteles son, ya sabemos lo que son los capiteles, la parte alta de la columna, que es donde se apoya lo que hay entre el fuste de la columna y la parte de encima, ¿no? Entonces los capiteles van a estar decorados también con escenas bíblicas o alguna escena sugerente para la mentalidad cristiana. La pintura cubría los muros interiores del templo. Y siempre eran figuras rígidas de vivos colores, ¿no? Como podemos ver, no parecen muy expresivas, son figuras que miran hacia adelante con posturas muy rígidas, ¿vale? Muy hieráticas. Y el arte gótico, que va a empezar a partir del siglo XIII, ¿vale? Se desarrolló en Europa durante los siglos XIII, XIV y XV, coincidiendo con el auge de las ciudades y el nacimiento de la burguesía. Va a ser también un estilo propio de catedrales, palacios y castillos. En arquitectura, los principales elementos constructivos son el arco apuntado u ojival, la bóveda de crucería y los arbotantes. Vamos a ver en esta imagen lo que es cada cosa. La bóveda de crucería, como pueden ver, consiste en dos arcos apuntados, ¿vale? O sea, el arco apuntado o arco ojival, arco de ojiva, es el arco que siempre va a acabar en punta. Arranca de las líneas de imposta hacia un punto convergente en el punto medio central, ¿no? Entonces, el arco apuntado no solamente va a ser para las ventanas o las puertas, sino también para las bóvedas. Entonces, si un arco
apuntado, lo prolongamos, ¿no? Vamos a hacer un arco apuntado aquí, ¿vale? Este arco apuntado, esto es un arco apuntado. Si lo prolongamos longitudinalmente, ¿no? Vamos a tener, ¿vale?, una forma así. ¿Qué pasa si un arco apuntado lo cruzamos con otro arco apuntado que lo prolonguemos también? Pues si tenemos un arco apuntado que se cruza con otro arco apuntado, vamos a tener esta forma, ¿no? Y ocurre que así hemos inventado un tipo de cubierta que se llama bóveda de crucería, ¿vale? La bóveda de crucería es la bóveda que consiste en dos bóvedas apuntadas que se cruzan, ¿vale? Esto es la bóveda de crucería. Entonces aquí vemos cómo se cubren las naves de las catedrales góticas con arcos apuntados que se han prolongado y se cruzan entre sí uno con otro, ¿no? Y así tenemos estas bóvedas de crucería. Y claro, estas bóvedas de crucería van a ser ligeras, resistentes, bueno, ligeras no, pero digamos que no son tan pesadas como las bóvedas de cañón, y van a producir un efecto visual mucho más complejo, con nervios que se cruzan, porque luego las bóvedas de crucería a su vez se pueden dividir con otras nervaduras dentro, ¿no? Y va a ser una imagen muy cautivadora para los fieles que entren a una iglesia. Entonces, las bóvedas de crucería, cuando se hacen muy altas, ¿no? Cuando hacemos una pared, un lienzo de pared muy alto, podemos hacer una cosa, que es hacer ventanas con vidrieras para que entre la luz, y para apoyar la pared en algo, para que no se caiga, podemos separar los contrafuertes, ¿vale?, con estos arbotantes, ¿vale? Esto sería el botarel o estribo, va a ser la manera que llamaremos al arbotante, botareles o estribos. Para que pesen más y se asienten más en el suelo, vamos a poner pináculos, que son adornos. Parecen adornos, ¿no?, pero tienen una función estructural también, que es que dan estabilidad y más peso para que se claven en el suelo, por así decir, ¿vale? Los pináculos se apoyan en los botareles o estribos y se comunican, se juntan por medio de arbotantes. Entonces vamos a ver aquí en esta otra imagen que el arbotante es esta construcción que se separa de la pared de la catedral, se apoya en el contrafuerte, que ya se llaman estribos, ¿no? Puede tener varios módulos aquí, y encima va a tener pináculos, ¿vale?, que son estos remates piramidales arriba, ¿no? Y esto, bueno, aquí lo llama botareles, pero también es propiamente un contrafuerte, ¿vale? Estos son los contrafuertes, pero que están separados de la pared por medio de los arbotantes, ¿vale? Entonces los arbotantes descargan todas las fuerzas en el contrafuerte, ¿vale? Y claro, así dejamos la pared libre para poder hacer una preciosa ventana con vidrieras de colores, para que entre la luz de colores dentro del espacio sagrado de la iglesia, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también hay distintas partes. Hay haces de baquetones, paramentos de ventana, etcétera, triforio. Bueno, dentro vamos a tener arcos apuntados iguales de apuntados que las bóvedas de crucería, que ya hemos dicho que tienen formas apuntadas y son bóvedas que tienen la forma del cruce de dos arcos apuntados, ¿vale? Y si vemos una bóveda de crucería desde abajo, ¿no?, como lo estamos viendo desde aquí, si lo viéramos desde abajo, ¿no?, aquí vemos que estos nervios que la cruzan, estos son los nervios, dejan 4 espacios que se llaman plementos. Los plementos son estos 4 espacios que hay en la bóveda de crucería. A veces van a ser 6 cuando sean
unas bóvedas de crucería cruzadas 3 veces en vez de 2, ¿vale? Y bueno, y luego los pilares donde descansan los arcos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver alguna imagen de alguna catedral gótica para terminar esto. Vamos a cerrar. Ya hemos visto la colegiata de Toro y vamos a poner aquí partes de una catedral gótica. Bueno, aquí hemos visto los pináculos, que son el remate de los contrafuertes, ¿vale? El estribo, concretamente, es la parte en la que se apoya el arbotante, los arbotantes. Descansas en los estribos y los estribos ya de por sí son una parte del contrafuerte, por así decir. Las iglesias se dividen en naves, igual que las románicas. La nave central suele ser más alta que las naves laterales, como pueden ver aquí. Y a veces ocurre que las 3 naves suelen ser 3, a ver si es una iglesia muy grande pueden ser 5, pero bueno, las 3 naves ocurre que son de la misma altura, cuando sean de la misma altura se dice que esa iglesia es de planta de salón, ¿vale? Tenemos el triforio, que es esta parte de acceso, digamos, donde va a haber una ventana, una vidriera, y luego también se llama claristorio esta parte de aquí, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver si hay alguna imagen mejor. Aquí tenemos una imagen más completa del exterior, ¿vale? Y bueno, no hemos mencionado el rosetón, que lo teníamos en los apuntes, ¿vale? El rosetón es que en la fachada principal va a haber una gran ventana circular que va a dominar, digamos, la nave central, ¿vale? En las naves laterales también vamos a tener muchas veces rosetones, ¿no? Aquí tenemos el transepto, esta es la nave principal, por así decir. Y en ambos extremos hay rosetones, ¿no? En la cabecera de la iglesia, la cabecera es todo donde está el altar, ¿no? Está formado por una forma circular que ya sabemos que se llama ábside. El ábside a veces tiene absidiolos, que son pequeñas formas también circulares que salen de la principal. Y cuando hay un espacio, digamos, para pasar por detrás del altar, esto se llama girola, como pone aquí, o deambulatorio. Deambulatorio es la ruta circular de acceso para que los peregrinos puedan pasar por detrás sin molestar en el oficio, si es que quieren ver alguna reliquia que hay detrás de la iglesia en ese momento, ¿vale? Bueno, yo creo que es más o menos suficiente lo que hemos visto. Aquí tenemos la Catedral de Burgos, ¿vale? En España. Y ya lo que pone aquí, ya lo hemos dicho, que el arco apuntado y la perfecta distribución de los empujes del peso de las cubiertas permitieron hacer edificios muy altos y abrir grandes espacios en las paredes que se cubrían con vidrieras coloreadas, ¿vale? Esto hacía que los interiores tuvieran una gran luminosidad, ¿no? Todo el mundo sabe lo que son las vidrieras, ¿vale? Pero por si acaso vamos a poner vidrieras góticas para que vean cómo son las... Bueno, aquí tenemos unas monstruosidades, ¿no? Estas están en España, pero claro, la más famosa es la Sainte-Chapelle en Francia, ¿no? Aquí, pues claro, estas vidrieras van a ser una obra de arte fabulosa. Aquí tenemos un rosetón por dentro, ¿no? Y también se decoran con escenas bíblicas, escenas sagradas, y que van a ser fascinantes para los fieles cuando entran a la iglesia, ¿vale? Bueno, hemos visto aquí
esta es la famosa la Santa Capilla en París, ¿no? Que es tremenda, ¿vale? Aquí tenemos una imagen desde abajo, ¿no? De cantidad de vidrio que se puede poner gracias a la genialidad de los arquitectos de poder dejar tanto espacio para poner vidrios en vez de ladrillo. O sea, en vez de hacer una pared de piedra, se puede sujetar por medio de arbotantes, contrafuertes y pináculos las paredes y dejar todo este espacio para la iluminación, ¿vale? En una catedral gótica es mucho más luminosa que una catedral románica, ¿vale? Que una iglesia románica. Bueno, en el gótico, en escultura y pintura, la escultura se desarrolló principalmente en las portadas y en los retablos. En las iglesias las esculturas eran realistas y expresivas y estaban policromadas. Y como hemos visto en la Colegiata de Toro, ¿no? Y las pinturas murales fueron sustituidas por vidrieras. La pintura se utilizó en los retablos, ¿vale? Ya sabemos, un retablo es lo que se pone en una iglesia cuando se adorna lo que hay detrás del púlpito, digamos, del altar, ¿verdad? Esto es un retablo gótico, yo diría casi barroco, ¿no? Bueno, sí, gótico, ¿vale? Entonces, claro, aquí se puede poner esculturas policromadas y también pintura, ¿vale? Tenemos espacios, tenemos espacios para decorar con pintura, otros se ponen con esculturas. En los lugares centrales se ponen las figuras más importantes, y aquí más alto pues está Cristo, ¿no? Pero aquí tenemos a la Virgen y aquí tenemos a un santo, que será el santo al que está consagrado esta iglesia, ¿no? Pues esto es un retablo, ¿vale? Entonces esto empieza también mucho con el gótico. Bueno, y ya hemos terminado el tema. Aquí ya están las actividades, los ejercicios que pueden hacer ustedes para la evaluación continua. Si esto es una clase para semipresencial, en semipresencial también tienen que hacer los ejercicios, ¿vale? Y espero que puedan hacerlos. Los hemos hecho el profesor de sociales del otro grupo y yo. Entonces estos ejercicios son bastante asequibles y pueden hacerlos. Vale, pues nada más, voy a parar la grabación y nos vemos en la siguiente clase.